El Señor nos siga bendiciendo. ¿Amén? Seguimos en Juan capítulo 17. Este capítulo o esta oración es de mucha importancia, ¿no? Pareciera que hay muy poco, pero cuando se estudia y se profundiza en ello, hay en forma muy condensada, hay unas grandes verdades que Jesús está afirmando o reafirmando, ¿no? Ya las ha dicho y va a reafirmar y va a añadir lo que Él está pidiendo que se haga realidad, ¿no? Que Él sea glorificado, para que su Padre sea glorificado. Y también le pide al Padre que esa gloria que antes tenían, antes de que las cosas fueran creadas, volviesen a estar en esa condición, ¿no? Antes que. Entonces, la petición de Jesús es glorificar a Dios, al Padre, ¿no? Y ahora, en esta parte, vamos a ver que la única manera de combatir o de que realmente nosotros miremos a Jesucristo y dejar de ser egoístas es la intervención de Dios por medio de su Espíritu, porque ese es uno de los grandes problemas no de ahora, ya casi permanentemente en muchos de nosotros los creyentes, que nos miramos a nosotros mismos y no miramos al Señor. Cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no tenemos comunión, y es muy superficial nuestra relación con Dios, siempre nos estamos mirando a nosotros. Y ahí es donde viene el gran fracaso de nosotros, ¿no? Padre, te alabamos y te adoramos y te pedimos que tú que eres Dios, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Háblanos, Señor, porque tú tienes palabra para nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tomen asiento, amado hermano. Nosotros hemos sido llamados por Dios para adorarle, para alabarle, para darle a Él siempre gratitud o acciones de gracias. Para eso es todo lo que Dios hace, todo el plan de salvación, todo lo que Dios está trabajando en nuestras vidas es para eso, amado hermano. Dios no nos salva para que nosotros seamos lo que queremos ser. Dios nos salva para que seamos lo que Él quiere hacer, y cuando Él se manifiesta de esa manera en nuestras vidas, porque esa obra solamente la hace Dios, es para glorificar su nombre, es para glorificar y engrandecer su nombre. Muchos llamados, pocos escogidos, por eso que muy pocos llegan a entender y a vivir en esta dimensión, porque siempre vamos a tener una batalla con nosotros mismos. El más grande enemigo que nosotros tenemos no es ni el mundo ni Satanás, sino nosotros mismos. Cuando conociendo la palabra y la palabra de verdad, no vivimos de acuerdo a la palabra. Nosotros planteamos nuestro evangelio a nuestra manera, a nuestra forma y como queremos. Como el día de hoy, muchos estamos viviendo en el tiempo, como el tiempo de los jueces, y cada uno hace lo que quiere con el evangelio. Cuando uno ve a veces en las páginas sociales las atrocidades y barbarias que están haciendo en el nombre supuestamente de Dios, ¿no? Uno se queda aterrado de todas las cosas que se hacen en las iglesias llamadas cristianas, cuando tienen el nombre y no son para nada cristianas. Lo único que hacen son aberraciones que yo creo que ni Satanás lo aceptaría, porque se hace cosas tan terribles y se toma el nombre de Dios. Por eso que es fácil el día de hoy que alguien tome una decisión y irse a otro lugar, ¿no? A otra iglesia, a congregarse donde quiere. Y como muchas veces yo digo, a veces no eres tú el que está tomando la decisión, sino es Dios que te está sacando, porque
ya llegó un límite y cuando Él quiere hacer juicio sobre alguien, lo va a hacer de esa manera, ¿no? Para que vea y después viva la vida como quiere y cuando le toque partir de esta tierra, no se vaya con Dios y no se vaya a la eternidad, a donde nadie quiere ir, pero la persona, lo más triste es que puede creer que se va a ir al cielo. Y cuando despierten ahí, no va a estar delante de Dios, sino va a estar en el infierno para esperar el día del juicio final, para después, cuando su nombre no esté escrito en el libro de la vida, ser lanzado al agua de fuego. Esto es algo muy, muy serio, ser cristianos, hermano. Uno de los grandes problemas el día de hoy es que nosotros no nos exigimos a nosotros mismos en ser verdaderos y auténticos cristianos. Nosotros somos cristianos en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. No somos cristianos aquí, somos cristianos en todo lugar. Donde nadie nos ve, es ahí donde más tenemos que ser. No somos cristianos como ahora de libre, ¿no? Algunos son cristianos de libre porque aún piden que oren, piden que le enseñen, todo, pero ellos no hacen nada, solamente están esperando servirse. Dios nos ayude, pero cada vez el tiempo se apresura hacia el fin, amado hermano. Estamos corriendo, la humanidad está corriendo desesperadamente hacia un encuentro con Dios, pero no con el Dios de amor, no con el Dios de misericordia, sino con el Dios que los ama profundamente y entregó su Hijo a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, pero que lo rechazan. Dios nos ayude. Pero aquí Jesús dice, estas cosas habló Jesús. Cuando dice estas cosas habló, se refiere al Evangelio de Juan, ¿no? A lo que Juan entendía, el Espíritu Santo le hizo entender, y para entender esta parte, estas cosas habló Jesús, hay que haber leído del capítulo 1 al capítulo 16. Yo sé que algunos aquí no son todavía personas convertidas a Cristo, pero hay un solo mensaje que se le da a la persona no convertida, es el plan de salvación. A las personas no convertidas se le da un solo mensaje, el plan de salvación. No las 4 leyes que por ahí están de moda y que muchos lo usan. No, hermano, ese no es el plan de salvación. Ese no es el plan de salvación, por si acaso. Porque uno dice, no, Dios te ama. No, ese no es el plan de salvación. El plan de salvación es el cual hay que mostrarle a las personas que Dios es el creador de todo, que Dios es el autor de la vida, de todo lo que existe, y que Él, un día, el Padre planificó y pensó crear todo, y después también Él mismo planificó también la salvación del hombre, ¿no? Él mismo. Y después, aunque siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se han dividido, nunca han estado separados, por lo tanto el pensamiento que tenía Dios Padre también lo tenía el Hijo y lo tenía el Espíritu Santo. Pero después, deliberadamente, ellos se reunieron para planificar toda la creación. Y todo lo que iba a pasar, y de la creación, la gloria de la creación iba a ser el hombre. Porque el único que ha creado Dios a su imagen y semejanza es el ser humano. Tú no vas a encontrar, como decía, no, al mono, como muchos creen, algún día adorando a Dios. ¿Tú has visto al mono? Puesto que el mono siempre está mirando hacia abajo. El mono nunca mira hacia arriba. El mono mira su origen. ¿Dónde está? La tierra, pues, ¿no? Ha sido creado de ahí y él no puede mirar hacia arriba. El único que puede mirar hacia arriba, aparte de los ángeles, somos nosotros, cuando tenemos esa confianza. Aún Jesús, cuando oraba, alzaba los ojos al cielo y le oraba al Padre, dirigiéndose a su Padre, le decía, Padre Santo, Padre Justo. El Dios hecho hombre se dirigía a Dios como el Dios Santo. Aunque él no había cometido pecado, siempre honró el nombre de Dios. Y justo porque él sabía que todas las cosas que Dios hacía eran perfectas y él nunca se equivocaba. Él nunca se ha equivocado, amado hermano. Hay a veces personas creyentes que cuando están en esa crisis y lo único que hacen es mirarse a sí mismos, mirarse hacia adentro y comienzan después a decir, Dios es injusto, Dios es malo, Dios es así, Dios es asá. ¿Por qué? Porque no están mirando el plan de salvación. Entonces, cuando Dios planificó entonces, ¿qué cosa? Crear al hombre, y también sabía que el hombre iba a pecar, también planificó que el Hijo iba a humanarse, iba a ser semejante a nosotros, iba a ser encarnado en el vientre de una mujer, y después él iba a ir a morir a la cruz del Calvario por los pecados de los hombres. Después, él mismo, Dios Padre, Dios Espíritu, lo iban a levantar de los muertos,
Y después de eso, él iba a ser levantado también por el Espíritu Santo, ascendido a la asunción de Jesús, a la diestra del Padre, y ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo volverían a estar los tres juntos, pero todavía ahí no acaba. No, Dios había planificado también enviar su Espíritu para que ese Espíritu Santo hiciera posible que todo este plan de salvación se haga realidad en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que presentarle a la gente, a toda persona que no conoce a Cristo, ese es el plan, pero cada uno en detalle, cada fase en detalle, ¿no es cierto? El Dios creador, el Dios que todo lo ha hecho. En segundo lugar, el plan que Dios tiene, el plan de redención o el plan de su reino, del reino de Dios, de establecer el reino de Dios en la eternidad, porque ese fue el principio. Dios no puso el reino al comienzo, Dios puso el reino al final, sino al comienzo. Que el hombre falló, eso no ha cambiado. El reino de Dios se establecerá, ¿me entiende? El plan de Dios es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios absoluto. Por eso dice Padre, ¿no? Se refiere a Él como autoridad, como aquel que tiene todo poder. Por eso que es importante que entendamos todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas personas y muchos creyentes también que tenemos un problema, ¿no? Que nos pasamos mucho tiempo hablando de nosotros, de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, de todo lo que Dios hace, pero siempre refiriéndose a nosotros, siempre nos referimos en primera persona. Y no somos conscientes que ese es un evangelio egoísta. Tú y yo no hacemos nada, hermano. El que hace la obra es Dios. Si tú has sido usado por Dios para algo, a Él tienes que glorificarte y dirigirte a Él para que Él sea glorificado. Pero si tú crees que tú eres y tomas el nombre de Dios, aún puedes tener hasta los supuestos dones, ¿no? Los dones del Espíritu, supuestamente en tu vida, y esos dones no glorifican a Dios, esos dones no son del Espíritu de Dios. Los dones que te da Dios son para glorificar su nombre, para engrandecer su nombre. Hermano, Satanás es un gran imitador. No hay mejor imitador que él. Él sabe aún. Él te puede hacer hasta hablar en lenguas. Él puede imitar hasta milagros. Aún hasta tiene poder relativo para hacer ciertos milagros. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando Elías va y lo reta a los profetas del Baal le aceptaron el reto porque ellos hacían llover fuego del cielo. Porque Dios se lo permitía, ¿me entiende? Pero el día en que Dios dijo, se acabó, se acabó. Muchos no creen eso, hermano, de verdad. Satanás tiene poder. Y hay testimonios de esas cosas, que hasta el día de hoy él tiene poder. A veces nos cerramos nuestra mente y pensamos que no. Cuando tú ya entras en un espíritu de desobediencia, en un espíritu de rebeldía, en un espíritu que no hace caso a las cosas de Dios, no vas a creer estas cosas, hermano. Elías no estaba loco. Los otros no iban a aceptar algo que nunca habían hecho, no lo podían aceptar, ellos aceptaron. Lo que pasa es que Dios es soberano, dijo, se acabó, ya no más. Ustedes no van a hacer ni llover ni hacer caer fuego del cielo. Hermano, y ahí fue la batalla. Por eso que Elías se burlaba de los profetas del Baal y decía, hoy no será que tu Dios está en el baño, estará ocupado y no responde. Y ellos se cortaban, hermano, su cuerpo estaba lleno de sangre porque se sacaban para que su Dios respondiera, y su Dios nunca respondió. Y Elías agarró, y cuando lo juntó a su gente, le dijo, ahora armó el altar Elías, ahora traigan agua, puso el sacrificio, y más agua, y regó agua, hermano, no sé de dónde sacaron agua, pero sacaron agua, le llenaron de agua, y oró a Dios, y cayó fuego del cielo. Eso fue, ¿no? Y ellos decían, Jehová es Dios, ahí recién comenzaron a clamar que Jehová era Dios. A un pueblo que andaba en dos caminos, al pueblo de Israel, que había momentos que adoraba a Dios y hay momentos que adoraba a Baal o a los dioses paganos. A veces pasa así con nosotros. Hay momentos que adoramos a Dios, hay momentos que servimos a Dios según nosotros y después estamos en el mundo, detrás del mundo y de las cosas del mundo. Estamos como en ese tiempo de Elías, ¿no? Elías significa Jehová es Dios. Elías significa Jehová es Dios. Es una demostración, a veces, amado hermano, de nuestra forma de vivir, ¿no? No es la primera vez que el ser humano entra en esta situación que estamos viviendo ahí en ese caso, ¿no? Era en el tiempo de Elías, el pueblo de Dios tenía mucho poder, tenía muchas bendiciones, tenía todo lo que necesitaban, pero se habían alejado de Dios. Como en estos días
decía, a veces el más grande riesgo que nosotros como cristianos corremos, amado hermano, no es cuando tenemos escasez, no es cuando tenemos tribulaciones, es cuando estamos tan bendecidos, cuando tenemos todo y no nos falta nada. Ahí es donde nos olvidamos de Dios y pensamos que Dios, a veces sin darnos cuenta, por eso que hay que adorarle a Dios, hay que glorificar su nombre, en todo momento decirle, Señor, tú eres la fuente de la bendición, tú eres la fuente de la bendición, tú eres la fuente de la bendición. A cada momento, si tienes más te bendice, más glorificar su nombre, más decirle, Señor, tú eres el que me está bendiciendo. No sé qué hacer con tanta grandeza que me das, con todo lo que me estás dando. Tu palabra dice que más bendición hay en dar que recibir, así que voy a dar de lo recibido de tu mano, yo voy a dar a las personas necesitadas. Pero a veces, amado hermano, nos volvemos egoístas. Entonces ahí y comenzamos y poco a poco nos vamos alejando. Nos olvidamos de esos momentos de crisis, de esos momentos en que estábamos enfermos, de esos momentos que estábamos a punto de morir y le pedíamos a alguien y fue Dios a través de alguien que fue y oró, o sencillamente Dios a través de la ciencia médica te sacó de la condición en que estás y después te olvidas completamente de Dios. O te olvidas de la pobreza material, donde a veces no tenías ni qué comer, no tenías ni qué comer y ahora tienes tanta abundancia que para ti Dios es algo más, nada más de tu vida. Aunque tú puedes decir en tu mente humana de que Él es el primero, pero en realidad no lo es. Acá dice, no, el Señor entonces nos plantea que nosotros cuando entramos en esas crisis, cuando en cualquier crisis que vamos a enfrentar, no importa cuál sea la crisis, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a fracasar. Tarde o temprano vamos a salirnos del camino ya, aunque ya a veces ya estamos fuera del camino. Pero cuando nosotros estamos preparados por Dios, como Jesús, ¿no? Está preparado, aquí Jesús, lo único que Jesús dejó fue su gloria. Después su divinidad, su deidad, Él la mantuvo. Y aún y Él se vistió de carne. De carne, es decir, fue encarnado. Entonces, cuando Él, por ejemplo, va al monte de la transfiguración, Él va al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, porque había habido una crisis terrible. Él había dicho, yo voy a morir, a mí me van a crucificar, me van a matar en la cruz del Calvario. Y sus discípulos no lo podían creer. Entonces Él agarra a los tres y los lleva. Ahí en el monte de la transfiguración, Él se desnuda prácticamente y ahí muestra su gloria. Se quita la carne prácticamente y ahí ven la gloria de Dios, una gloria poderosa, tal como Él es realmente. Cuando ya desciende, ya nuevamente deja su gloria. Él voluntariamente dejó su gloria. Por eso que Él estará orando, Padre, glorifícame. ¿Entiende? Por eso está orando, porque Él, para hacerse humano, tuvo que dejar su gloria, tuvo que vestirse de carne, tuvo que humanarse como tú y yo, y pasó todo lo que tú y yo pasamos. ¿Me entiendes? Podemos ver a Jesús, haciendo milagros, pero también podemos ver a Jesús, según Isaías 53, que no era alguien bello ni precioso, como a veces la gente lo muestra, ¿no? Un rubio hermoso, ¿no? Una figura, pero dice en Isaías 53 que Él no tenía hermosura. Así dice, ¿no? Claramente. Era como cualquier ser humano. Y estuvo limitado. ¿No? Limitado. Tenía que descansar, tenía que dormir, tenía que comer. Si Él hubiese sido como Dios, o Dios actuando, no hubiese nada de eso. Pero Él en su humanidad hizo todo. Y lo más grande y glorioso que Jesús hizo en su humanidad, antes de ir a la cruz, fue cumplir con la ley. Él cumplió con la ley. Él no pecó absolutamente ni en pensamiento ni en obra. Eso fue la grandeza de Jesús. Por eso dice, yo te he glorificado, Padre, ahora tú glorifícame a mí. Él está hablando como el Hijo del Hombre. Por eso que le pide, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está hablando de su muerte en la cruz. Glorifícame, prepárame, capacítame, mentalízame. ¿Para dónde? Para ir a la cruz, para morir. ¿No? Él está pidiendo eso, pero también le está diciendo, glorifícame, levántame, resucítame. También le está diciendo después, glorifícame, llévame a tu lado.
Después le está diciendo, glorifícame, después de que yo vaya a tu lado, envía a tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer hablar de mí, me va a glorificar, porque Jesús en la tierra, ¿a quién glorificó? Al Padre. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo iban a enviar, ¿cuál era su labor? Glorificar al Cristo. Y si glorificamos al Cristo, en Cristo glorificamos al Padre. Por eso que Él está diciendo, glorifícame. Está diciendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando pasamos momentos difíciles? Primero, amado hermano, ya si tú y yo no tenemos comunión con Dios, si hemos descuidado nuestra comunión con Dios es muy pobre o muy ligera o muy light, ya en ese momento es poco lo que puedes hacer. Solamente pedirle a Dios misericordia, ¿no? Que Dios tenga misericordia de ti, de mí, y decirle, Señor, como decimos en el mundo, ¿no? Ya perdí, ¿no? Ya perdí. Ya tengo esta prueba terrible y tú solo sabes cómo vas a responder, hermano. Algunas partes. Y otras partes somos pero tan imprevistos en nosotros mismos que el profeta Dios a través del profeta Jeremías decía, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el que responde es Dios, dice, yo Jehová, dice. El único que conoce nuestros corazones es Dios, hermano. A veces vamos a hacer cosas que jamás tú y yo pensamos hacer. Hermano, ¿quién puede pensar que David, ¿no?, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, se cayó de la manera, hasta asesino se volvió? Alguien que amaba tanto a Dios, alguien que en primer lugar estaba Dios. ¿Por qué? Por esto, pues, hermano. Porque él pensó en sí mismo, dijo, no, ya he peleado muchas guerras, ya estoy cansado, ya voy a descansar, ya que se vayan mis soldados, mis generales a pelear, y yo me quedo porque ya me merezco mi descanso, pues, ¿no? Yo que he sido pastorcito ahí que cuidaba a las ovejas de mi papá, hasta ahora no he descansado nunca, voy a descansar, me voy a echar unas vacaciones, ¿sabes? Y esa vacación, hermano, le costó tanto dolor, ¿no? A él, a sus hijos, a sus generaciones. ¿Te imaginas el hijo que él amaba, que él soñaba que fuera el rey Absalón? Lo tuvieron que matar. Y cuando lo mataron, él lloraba por el hijo y le tuvieron que reprender. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras por tu hijo? Que eso, iba a destruir Israel, ¿no? Es terrible, hermano, cuando le vienen y lo llaman la atención a David. Llora después cuando el hijo del pecado nace, ¿no? Y ese hijo tiene que morir. El hijo que tiene con Betsabé, el hombre que tenía el corazón con Dios. ¿Por qué? Porque se centró en sí mismo. Porque se centró en sí mismo. Cristo no era, se olvidó de su Señor, se olvidó de su Dios, que él mismo decía, ¿no? Que él mismo había visto. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra. Mira, Dios le reveló a David, a Jesucristo. David tuvo la revelación de Dios de quién iba a ser Jesucristo. Bueno, a veces, aún yo el primero, hermano, yo como aquí en este lugar, todos somos tentados, hermano. Nadie puede decir a mí no me va a pasar. El que dice a mí no me va a pasar, ya firmó su sentencia, hermano. Salvo que se arrepienta. A ese le va a pasar. Tú jamás puedes decir a mí no me va a pasar. Tú lo que tienes que decir es, solo estoy por la gracia y la misericordia de Dios aquí parado. Si aquí estoy, hasta aquí he llegado, es por la gracia y la misericordia de Dios. Tú ni yo, por eso Pablo decía, el que cree que está firme, mire que no caiga. Estando persuadido de esto, que el que comenzó a vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El plan de salvación tenemos que conocerlo al detalle, hermano. Dios nos ayude y la escuela bíblica trabajemos ampliamente el plan de salvación. Después de que termine 1 de Juan, los adultos, todos trabajemos el plan de salvación, amado hermano. Pero tal como está planteado en la Biblia, no como esos 4 puntitos, ¿cómo va a ser que en 4 puntos se pueda reducir algo tan grande, 66 libros de la Biblia? No dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya está interviniendo el Espíritu de Dios en ese desorden para poner el orden. Por eso que aquí Cristo está claro, que en esa glorificación del Padre, Dios a quien tiene que enviar es a su Espíritu.
Dios Padre y Dios Hijo. Todo lo que hacemos glorifica a Dios. Cuando, por ejemplo, los dones que Dios nos da, porque hay hermanos que tienen dones, esos dones glorifican a Dios. Esos dones, los dones, tú cuando Dios te está usando y esos dones están actuando en tu vida, ¿glorificas a Dios? Esos dones, cuando tú estás siendo usado por Dios en esos dones, ¿reconoces que Cristo vino en carne? Bueno, si tú no reconoces la gloria de Dios a través de esos dones, si tú no te pones a pensar que Cristo vino en carne y te pones a pensar cualquier cosa, ten cuidado. Todos los dones que Dios nos da son para glorificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como digo, ¿qué es la labor del Espíritu Santo en la actualidad? ¿Glorificar a quién? Al Hijo. Todos los dones, ¿para quién son? Para glorificar al Hijo, al Hijo Jesucristo. Porque esos dones que Jesús estuvo en la tierra como humano, esos mismos dones, ahora Él nos los ha dado. Para que nosotros, por eso que Jesús dijo, ahora ustedes no me entienden lo que yo le estoy hablando, le estoy predicando, le estoy enseñando. Pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y Él le va a enseñar y Él le va a hacer entender. Entonces vamos a entender, por ejemplo, para qué son los dones. Que ese es uno de los mayores peligros que hay. Aún nosotros como pentecostales, que le damos a veces tanto énfasis a los dones, que nos olvidamos de que es para glorificar a Cristo. Hay una corriente fuerte ahorita dentro del movimiento pentecostal, que glorifican al Espíritu Santo. Eso es pecado. Al Espíritu Santo no se lo glorifica porque tú quieres. Se glorifica a Cristo. Si tú tienes el carácter, si tienes el fruto del Espíritu Santo, lo que tienes es el carácter de Cristo. ¿Quién ha hecho esa labor de formar el fruto del Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengamos el carácter, la característica de Cristo y Cristo sea glorificado en mi vida, en tu vida. Ese amor que Pablo dice que ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones, solamente funcionan cuando estamos llenos del Espíritu Santo y glorifican el nombre de Dios, amado hermano. El día de hoy tenemos tantas vanidades, pero tantas vanidades, que ya estamos acostumbrados a eso. Por eso que estamos en esta crisis. Una crisis creo que nunca antes vista en la humanidad. Ahora sí puedo decir, ¿no? Porque es a nivel mundial. Cuando tú miras a los rusos lo que hacen imitar, su sueño de los rusos es imitar la cultura occidental. Copian todo lo que es la cultura occidental. Es decir, todo el mundo está en una sola. Y nosotros, los peruanos que no tenemos identidad, que con la justa algo, la comida ha logrado unir a los peruanos más o menos en algo, que todavía no tenemos una identidad, hermano. Es triste, ¿no? Pero nosotros los peruanos no tenemos identidad. Son pocos los peruanos que aman a esta nación, hermano, que aman porque un cristiano convertido, verdadero, auténtico, ama esta nación. Ama este país. Yo amo este país, yo lo amo. Porque Dios me hizo nacer en esta tierra y amo donde vivo. Tuve oportunidad de salir fuera de este lugar, tuve oportunidad de salir al extranjero, pero siempre decidí, Señor, yo estaré aquí en el Perú hasta el día y la hora que tú quieras. Si tú me sacas a tu manera y a tu forma. Hay que amar nuestra nación cuando tú y yo tenemos identidad, para glorificar el nombre de Dios, para engrandecer el nombre de Dios. El nombre de Dios tiene que ser glorificado. Por eso digo, como dije al comienzo, el día de hoy, hermano, cuando tú ves de verdad cosas increíbles, cosas inauditas que ves, yo por eso a veces ni los miro, solamente ya sé quiénes se refieren. Vemos a un anciano, ¿no? Yo soy pentecostal y siempre se lo digo, de la cabeza a los pies. A John MacArthur, ¿no? Admirable, ¿no? Ese hombre de Dios, hermano, es un hombre de Dios. Tiene 93 años, creo. Le acaban de operar, pero él dice, ya me quiero ir, ya. Ya me quiero ir. Está cansado, hermano, son 93 años. Le han puesto un nuevo marcapaso, el otro día agarraron, le limpiaron las venas, todo pero él dice, no, ya se está rindiendo. Aquel que le está diciendo, ven, vamos. Así es, hermano. Un día, si que Cristo no viene antes, pasará eso con nosotros.
Y si estamos claros en eso, y si estamos claros a la hora que tenemos que partir, nos vamos a ir, hermano. Y no tenemos que hacer espectáculos a la hora que uno muere. Hacen espectáculos las personas que realmente no tienen un sentido de la vida. La muerte física es un par, es solamente una estación. Es como que si tú tomaras, ahorita vamos ya dentro de poco, vamos a atender varias líneas de tren, tú agarras y dices, voy a irme a la línea 4 y te paras en el centro, donde se unen todas las líneas y ahí vas y tomas la línea 4. ¿No? Es decir, es un par porque no vamos a vivir la eternidad con Dios por siempre. Amén. No es fácil, hermano, enfrentarla, pero cuando nosotros entendemos esta verdad, cuando entendemos que el Espíritu Santo, Dios nos los ha dado, en primer lugar, para... Aleluya. Nos ha dado el Espíritu Santo para revelar la persona del Señor Jesucristo. Por eso hemos leído 1 Corintios capítulo 2. Ahí Pablo habla a gente que tenía eran intelectuales, eran filósofos. Los corintios, los atenienses, eran tremendos hombres. Y Pablo le está diciendo, mi mensaje es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Para ellos locura, pero para Pablo y su gente era poder de Dios y para ti y para mí también. Porque era increíble, era inaudito humanamente que se pudiera adorar a alguien que hubiese muerto en una cruz. Solo los malditos morían en la cruz del Calvario. Los malditos, los maldecidos. Y Jesús hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Era imposible, no lo podía ni los hebreos ni los griegos. Para los hebreos era una vergüenza. Para los griegos era locura. Pero el Espíritu Santo nos hace entender por qué tenemos que amar a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Así que cuando tú agarras y te quedas maravillado con algo, así como tú te agarras, hombre o mujer se enamora de alguien del sexo opuesto y se queda y su vida solamente va a girar en ese tiempo en torno a él o a ella. Ay, nadie te cambia, no te pueden cambiar de sintonía, tu vida gira en torno a esa persona. Sueñas, te acuestas, te levantas pensando en esa persona. Más que eso es cuando estamos enamorados de Jesús, cuando lo amamos con todo nuestro corazón. Y para ti es lo más grande y glorioso, es la cruz de Cristo. Porque sin ella no tenemos salvación y solamente eso nos hace entender el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace entender y tú vas a entender muchas veces por qué por causa de Cristo tenemos que sufrir. ¿Por qué a veces tenemos que pasar momentos duros? ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a mirarnos a nosotros mismos, a buscar ayuda en todo el mundo, menos en Dios? Cuando debe ser al revés. Primero buscar ayuda en Dios y lo que Dios nos indique lo hacemos. ¿Me entiende? Si Él me manda, si estoy enfermo con una enfermedad, ¿no? Como tenía este pastor que hizo hace un momento, y que ahora yo me quedo asombrado que ahora se puede meter al cuerpo humano y sacarte la grasa. ¿Te imaginas cómo ha llegado el ser humano a entender los principios de Dios y meterse en tu cuerpo y meterse en tus aortas, ¿no? En tus arterias y limpiarlo? ¿Te imaginas meter un aparato de qué? Será de una milimésima que lo mueve y comienza, ¿no? Porque cuando nosotros somos como esas cañerías viejas que a veces están, ya lo que tenemos edad. ¿No viste esas cañerías que están todas oxidadas y ya llenas de sarro? Así están nuestras venas, nuestras arterias, nuestras aortas. Tanta grasa, tanto que se va acumulando. Entonces llega un momento en que algunas de ellas que son críticas se cierran. Y ahí es donde el corazón comienza, le falta aire. ¿Por qué? Porque está cerrado. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Se están metiendo ahí y lo están limpiando. Miren. ¿Quién hace eso? Dios. Porque Dios quiere darle vida a esa persona. A veces para que siga glorificando a Dios y a veces para que siga sufriendo, ¿me entiendes? A veces Dios salva a esas personas no para salvarlos porque son tan malos, tan perversos, tan malditos, son tan malos. Como el día de hoy vemos la noticia en nuestra nación
que secuestran a las personas y le cortan los dedos. Y chantajean, ¿cuánto? 2 millones, 3 millones, y la familia no sé de dónde saca el dinero y tiene que pagarlo, hermano. Ahí está también un joven de 26 años, un empresario, y por aquí. Y usted dirá, ¿pero qué pasa con mi nación? Y todos nosotros miramos en primera y no nos dolemos de lo que está pasando en nuestro país. De la agitación que está pasando en Perú, en Colombia, en Venezuela, en todos sitios está pasando lo mismo, hermano. No solamente es Perú. Esa maldad terrible, la injusticia. Pero cuando tú y yo somos hijos de Dios, no, dice, esto no está glorificando a Dios y yo no puedo quedarme quieto. Yo tengo que hacer algo ante todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Salgo a evangelizar, salgo a ganar almas para Cristo. Yo no sé, de repente a esa persona que Dios salva a través de la predicación, de la enseñanza, como tú lo vas a hacer, esa persona iba a ser un problema para la sociedad, pero se salva. Tú lo salvas, el Señor lo salva porque somos puertas eternas. ¿Quién entrará? Dice, las puertas eternas somos nosotros porque tenemos vida eterna. A través de nosotros ahora el Señor salva, ¿me entiendes? Eso dice el Salmo. Dice, somos usados por Dios. Entonces Dios revela su obra, la obra, hermano. Tú solamente puedes entender la obra de Jesucristo cuando estamos unidos a Cristo. Por eso en Juan 15, Él dice, separado de mí, no, mis ovejas oyen su voz. También habla en Juan 10. Tenemos que ocupar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a pedir lo que nos conviene. Es decir, hay momentos que no sabemos cómo orar, ¿no? Hay situaciones como ahorita, hermano, en esta situación de violencia, de inseguridad que hay. Y todo la culpa lo tienen los extranjeros, dicen, ¿no? Delincuentes extranjeros. Yo digo, oye, estos delincuentes extranjeros han venido y han tomado todo el poder tan rápido. Hay que ser bien, ¿no? Tenemos problemas, hermano, en nuestra sociedad, en nuestras autoridades, ¿no? Ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema que tenemos que decir, Señor, tú te encargas de hacer justicia en esta nación. Tú te encargas, Señor, tú haz la justicia, tú eres un Dios justo. Tú no puedes seguir permitiendo que la maldad, la muerte, la violencia impere en nuestra nación, en nuestra ciudad, en cada ciudad, en Lima, en Trujillo, ¿no? Aún ahora en el interior del país. Y Dios se encargará, hermano. Y cuando veamos quiénes son los que han permitido y han recibido dinero de esas personas, nos vamos a quedar todos asombrados de nuestra corrupción tan inmoral, tan corrupta, tan perversa, tan malo. Decimos, Nerón, estas personas son como Nerón, estas personas son como Hitler, vamos a decir. Tenían el poder, ellos permitían y cobraban cupos. Hermano, es tiempo de reaccionar y decirle, Señor, saca a justicia en mi nación. Glorifícate, tu nombre tiene que ser engrandecido. Tu iglesia no puede estar durmiendo. Tenemos que hacer, hermano, salir en el nombre de Jesús, a predicar el evangelio, a orar, a clamar. Cuanto más necesidad hay en la iglesia, menos hermanos entran a orar los días lunes y miércoles. Así es. Algunos ni siquiera se dan por aludidos, hermano. Esa es su naturaleza, ¿no? Solamente Dios lo puede sacar. Yo no le puedo obligar a nadie a orar, hermano. Eso es algo que viene de parte de Dios. Y si tu comunión con Dios es íntima y el Espíritu Santo está contigo, tú no puedes orar solo, pues. Tú vas a entrar a ese espíritu de oración. Ahora, si no tienes para tener el internet, no tienes esto, puedes orar de 6 de la mañana a 7 de la noche. A 7 de esto. O puedes orar durante el día. Pero si no hay, hermano, el tema es que cuando nos pasa algo, cuando sí nos pasa algo, ahí sí queremos que todo el mundo ore por nosotros. Ahí somos desesperados. Ahí vienen las oraciones, como yo digo, las oraciones de libres. Ellos piden y no oran. A veces, hermano, ellos están pasando problemas. Todo el mundo ora por ellos y ellos no oran. Si te pasa eso, hermano, pregúntale a Dios si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Si estás convertido o no estás convertido. Él revela también su enseñanza. Jesús dijo, todo, ya lo dijimos hace un momento, todo lo que Jesús enseñó, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Esto no solamente era para los que estaban ahí, también era para nosotros. Esa enseñanza de su palabra nos va a abrir las Escrituras
nos va a abrir realmente lo que Dios quiere que entendamos. Y por eso que Pablo en el capítulo 1 de Efesios ora para que Dios nos abra los ojos del entendimiento, para que esa palabra transforme nuestro ser, nos convierta en hombres y mujeres de Dios, que tengamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. No es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, sea realidad en nuestras vidas. El carácter de Cristo se vaya formando, pero ese es como resultado de que la palabra se va encarnando, porque Él ha dicho y ha cumplido su profecía, que Él va a convertir nuestro corazón de carne en un corazón, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. En Ezequiel 36:26 dice, y cuando tú y yo somos salvados, convertidos, viene Dios y hace esa obra, cambia este corazón de piedra y pone un corazón de carne a un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón compasivo, un corazón que se parece al corazón de Cristo, para vivir en la dimensión que Dios quiere. Entonces esa es su palabra. Su palabra nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo agarra la palabra de Dios y esa palabra de Dios nos convence de que somos pecadores y de justicia, que la única justicia que Dios le satisface a Dios es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, porque la paga del pecado es muerte, y juicio a aquellos que ya están perdidos. Solamente Cristo lo puede salvar. Pero si no, ya hay un juicio. Están en la muerte eterna. Aunque puedan estar vivos físicamente, mientras no se arrepientan, están condenados a la eternidad, a la muerte. En tercer lugar, nos capacita para darnos un poder maravilloso, para dar testimonio de Cristo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, ¿no? El poder que viene del Espíritu Santo, que vino en el día de Pentecostés y que cambió, a partir de ese momento ya cambió comienza a cambiar toda la humanidad, todo lo que Dios ha hecho en el plan de salvación, se comienza a ejecutar a partir del día de Pentecostés. Ese día es glorioso. A partir de ese día comienza otra era para la humanidad, para todos que los hombres ahora iban a tener el mismo poder, la misma autoridad que Jesucristo en la tierra. Es para hacer que el que hace las cosas no eres tú ni yo, sino Cristo. Dice, para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. No es que tú vas a usar el Espíritu Santo para hacer, no. El que obra, el que hace los milagros, el que hace todo es Jesucristo en nuestra vida. Para eso el Espíritu Santo va formando a Cristo. Para eso la palabra de Dios nos es enseñada. Para eso nos apropiamos de la palabra y creemos en la palabra y vivimos. Para eso oramos, para eso predicamos, para eso evangelizamos. Y el Espíritu Santo presenta a Cristo por medio de todas las cosas que tú y yo hacemos. Primero nuestras vidas, teniendo el carácter de Cristo, la enseñanza se transforma en realidad en nuestra vida, se encarna Cristo, Cristo comienza a obrar en nuestras vidas. Y cuando algo tenemos, ya no nos miramos a nosotros, miramos a Cristo. Amén, amén. Porque así cuando esos héroes de la fe, que no está escrito su nombre aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, pero dice que después iba a pasar, cuando tú miras la historia de la iglesia, que agarraban y lo ponían en un palo, lo amarraban, le metían brea y le quemaban vivo, ellos terminaban cantando y adorando a Dios. Bueno, eso es verdad. Muchos dirán, eso no es locura. Es que ahí lo tomaba el Espíritu Santo, los llenaba y el fuego para ellos no era un problema. Hubo un padre de la iglesia que le dijeron que el día siguiente iba a morir quemado, y él en la noche dijo, Señor, tengo que ir mañana. Yo no quiero traicionarte. Yo no quiero ser un traidor. Y agarró una vela y puso su mano. A ver cuánto tiempo aguanto. Y no aguantó ni un minuto y se puso a llorar. Señor, te voy a fallar. Te voy a fallar, Señor. No, yo voy. Y esperó la hora del ajusticiamiento al día siguiente. Lo amarraron al palo. Lo llenaron de brea, ¿no? del material que usaban, y le prendieron el fuego a la leña. ¿Sabes cómo murió? Alabando y glorificando a Dios. Porque se cumple la palabra. Jesús dijo que cuando en esos momentos, por testificar de su nombre, por glorificar su nombre, Él iba a estar y nos iba a dar el poder para poder resistir. Eso no nos va a pasar a nosotros, hermano. Ahora, si nosotros nos levantamos como iglesia,
y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Dejamos de pensar en nosotros. Por eso dice al final en 1 de Corintios capítulo 2, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, dice. Si comenzamos a vivir en esta dimensión, vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a vivir y hacer las cosas que Cristo haría. Y vamos a ver la gloria de Dios, amado hermano. En cualquier situación de tu vida, en cualquier momento. Miren, Senami y quien sea que pronostique el tiempo dice que va a haber más frío. Y ahorita yo tengo calor, yo no sé cómo están ustedes, pero ahorita va a salir el sol. Mira, los hombres ni siquiera pueden prever 10 horas de adelante el clima. 10 horas adelante el clima. El único que sabe en los tiempos es Dios. El que sabe tu tiempo y los tiempos de cada uno de nosotros es nuestro Dios. ¿Me entiende? Cuando Dios planificó en la eternidad, ahí en ese consejo que hubo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron un consejo, pensó en cada uno de nosotros. Cada uno, y en qué tiempo y en qué era íbamos a nacer. Y que Él nos iba a salvar y nos iba a convertir en sus hijos. Y que hoy día, 18 de agosto, a las 11:27 de la mañana, tú ibas a estar escuchando este mensaje de que Dios te creó para propósitos gloriosos y grandiosos, pero que no te miraras a ti, que miraras al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, y que ibas a ver su gloria, y que se iba a cumplir esa promesa, que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, y que se iba a cumplir esa promesa que también está en 1 de Corintios capítulo 2, que ojo no vio ni oído yo es lo que Dios tenía preparado para ti. Y Dios cumplirá todo, todo, amado hermano. Verás tu gloria, la gloria de Dios, y glorificarás a Dios, adorarás a Dios, alabarás a Dios y darás gracias a Dios. Y en ningún momento te cansarás. Cuando hablarás de las cosas que Dios hace, glorificarás a Dios. Ya tú no serás el protagonista. Ya el yo va a desaparecer. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Padre, te doy gracias. Fortalece nuestras vidas. Llévanos a creer, como decía tu Hijo Jesucristo, glorifícame para que yo te pueda glorificar a ti. Y ahora te pedimos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, glorifícate en nuestras vidas. Saca todo aquello que impide que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Renunciar nosotros a aquello que tú nos muestras para ver tu gloria, Señor. Para no mirarnos a nosotros, Señor, porque eso es lo que más daño nos hace. Eso nos causa estrés, eso nos causa ansiedad, eso nos causa depresión, eso nos causa miedo, eso nos causa terror, nos causa pánico. Y le tememos a todo. Pero cuando te miramos a ti, Señor, que tú tienes todos los tiempos en tus manos y que todo tiene su tiempo debajo del cielo, y cuando nos toque pasar esos tiempos en tus manos, tú te glorificarás en nuestras vidas, Señor. Te glorificarás, engrandecerás tu nombre porque dependeremos de ti. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.